Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Uriel Helen, Realidades Afortunadas, y el día de hoy vamos a hablar del tema de la radiestesia, que es el uso del péndulo para diagnosticar. Yo lo utilizo en medicina, pero lo pueden utilizar para otras cosas. Es una herramienta de un trabajo paranormal, así le dicen, que la verdad creo que no le veo tanto de paranormal, más bien es un trabajo normal, que todos tenemos esa capacidad de poder percibir energías y de emitirlas, porque lo estamos haciendo constantemente desde que nacemos, con cada pensamiento, con cada palabra, cada acción y cada sentimiento, emitimos una vibración y hay vibraciones en todo el universo y nosotros también somos capaces de captar esas vibraciones. Nada más que con esta ciencia de la radiestesia lo que se hace es tener una ciencia correcta de las preguntas de aquello que tú andas buscando. Y voy a hacer un poquito de historia para que sepan que esto de la radiestesia no es se le ocurrió a alguien hace poquito y es una moda o ahora que van a inventar. Esta radiestesia es desde la antigüedad, nada más que los antiguos chinos le llamaban saorismo o rabdomancia. Y a quienes practicaban, por ejemplo, la rabdomancia, que es lo mismo, se le conocía como el rabdomante. Y a las personas que practicaban el saorismo se le conocía como el saorí. Y en este caso ahora a la radiestesia se le conoce como el radiestesista. Entonces, en la antigüedad, alguien en esta parte del pensamiento muy evolucionado de los chinos comenzaron a descubrir que podían empezar a detectar las vibraciones de todo lo que emite la naturaleza. Entonces utilizaban una varita de avellano con una forma de Y con un palito hacia abajo. Haz de cuenta la Y exactamente como se escribe. Y lo que hacían estos rabdomantes o saorís era tomar la varita desde las dos puntitas de arriba de la Y, e ir caminando con el palito que está abajo de la Y apuntando hacia un lugar en el espacio, en la tierra en donde estaban caminando. Y tenían una idea precisa de lo que andaban buscando. Por ejemplo, buscar una corriente de agua subterránea para saber dónde había un pozo de agua. Entonces iban caminando con la varita y si la varita se elevaba o la varita se iba hacia abajo, es que ahí es donde estaba el agua. Pero tenían que llevar en su mente la conciencia de lo que estaban buscando. Exactamente, quiero encontrar agua. Entonces iban caminando sin hacer ninguna otra idea lógica ni pensamiento intelectual, será aquí, será allá, parece que no. Tranquilos y relajados con su varita de avellano, tomándola con una mano y con la otra, y entonces iban caminando pensando en esa agua, y donde había agua, de alguna manera la barrita se iba hacia abajo o se iba hacia arriba, según el código que cada saorí o rabdomante tenía con esa varita. Y encontraban el agua. Hasta podían pensar si iba a estar muy profunda o iba a estar más cerca de la superficie. Bueno, esto de la radiestesia y lo que es la rabdomancia o el saurismo era muy importante en esa época de la antigüedad, porque ya ven que los chinos son muy capaces en cuanto a encontrar el mejor lugar sano para vivir. Entonces tenía que ir un radiestesista o un saorí a detectar cómo estaba de sano o no un terreno donde se iba a construir una casa y sobre todo donde iba a estar el área de la recámara, porque durante mucho tiempo una persona iba a estar en ese lugar. Entonces ya era así casi como un decreto o una ley a nivel chino, que se tenía que buscar cuál era ¿cómo se llama? Al rabdomante o al saurí que fuera a identificar si el lugar estaba sano o no, si había alguna corriente de agua subterránea, si había una veta de metal, si había algo que no estaba bien. Y bueno, todos sabemos a través de la geobiología, que también es otro tema, que nuestro planeta está cruzado por una red que se le conoce como la red de Harman y otra que es la red de Curry, que es donde hay bandas magnéticas y hay cruces de esas bandas magnéticas. Entonces, estos rabdomantes o saorís o ahora radiestesistas
tenían que identificar si el lugar estaba sano o no, si no había una corriente de agua subterránea y exactamente donde se iba a poner la cama, pues que no hubiera un cruce de Curry o uno de Hartmann o todos a la vez, o que hubiera una veta de mineral exactamente en ese lugar, para que la gente pudiera encontrar el lugar sano para vivir, porque la verdad es que eso es bien importante y ya lo he dicho en otros videos y lo voy a seguir comentando en algunos otros. Entonces, siempre se le ha dado importancia a esta parte de la radiestesia y hay quienes usan aparatos especiales de medición de frecuencias y emiten un sonidito, etcétera. Pero lo más importante es cuando tú te haces fuerte para poder identificar esas energías. Entonces, la radiestesia, ahora como se le conoce como radiestesia, es el uso del péndulo para utilizarlo en esta parte de adivinación, de que algunas cosas no se pueden encontrar de ninguna otra forma más que a través de captar las vibraciones. Y para eso se utiliza un péndulo como este. ¿Sí? Es algo que tiene un cierto peso, que no es ni tan ligero, por ejemplo, como un clip o un pasador del cabello, ni tampoco tan pesado como una piedra, porque si no, no se va a mover. Y se debe de detener entre estos dos dedos, el dedo índice y el pulgar. Radiestesia significa sensibilidad a la radiación, porque viene de radius, que es radiación o energía, y hay estesis, que significa sensibilidad. Entonces de eso se trata la radiestesia. Y nosotros, al estar pensando qué es lo que queremos buscar, emitimos una onda de pensamiento que tiene una frecuencia vibratoria o una calidad energética que vibra en el universo, y hay quien lo percibe como por esa misma sensibilidad. Entonces, bueno, yo he estado utilizando la radiestesia como una herramienta para diagnosticar a mis pacientes. Gracias a la radiestesia puedo detectar de una persona con qué está vibrando, cómo se siente, cuáles son las frecuencias que trae que le están trastornando su salud, cuáles serían las terapias que necesita, cuál sería la frecuencia con la que necesita tomar un medicamento. Si, por ejemplo, estamos hablando de homeopatía, cuál sería la potencia que sería la mejor para esa persona, qué cantidad o qué dosis debe tomar esa persona, en chochitos, en gotitas o qué, cuáles serían las terapias de una serie de terapias alternativas naturales que pueda ser la mejor para encontrar la salud de esa persona. Y todo eso se puede medir con radiestesia. De hecho, con eso podemos hacer como un diagnóstico interior para saber cómo se encuentra el hígado, si qué está funcionando de 1 a 10, a qué nivel, si está funcionando bien el estómago, si hay un problema en el intestino y si, por ejemplo, quiero saber si hay alguna situación de un quiste, un mioma, un tumor. ¿Cuál es el problema? ¿El problema más bien es de virus o el problema más bien es un estrés emocional o es un problema de esta vida, un problema de una vida pasada? Todo eso se puede detectar a través de la radiestesia. Las únicas preguntas que hay que hacer es que te diga sí o no. Nada de que puede ser, a lo mejor, quién sabe, un día sí, un día no. No, sí o no. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto del péndulo y les voy a mostrar distintos péndulos. Por ejemplo, este es el que a mí más me gusta, que de hecho es un prismita al que le puse una cadenita, que se supone que la mejor medida es algo que va de la parte de aquí de tu palma hacia el otro lado, y entonces yo tengo ya esa medida así, y de ese tamaño la verdad es que la cadenita a mí me sirve bastante bien, y tiene cierto peso. Hay algunos otros péndulos que son como una maderita, de hecho esta la tengo todavía con un hilito, con un nudo para poderlo apoyar de aquí, que va a trabajar con estos dos dedos. Hay otros péndulos como este chiquitito que tengo aquí, con una cadenita y un metal. Y aquí tengo otro que no tiene la cadenita puesta, pero es este otro. Y hay otros más grandes, como este que está aquí, que se le acaba de zafar la cadena, pero aquí está. Y es este.
Entonces nada más el chiste es que tenga la cadenita. Y por acá tengo uno que es un cuarcito, que también me gusta mucho. Han de ver que los que tienen cadenas son los que me gustan más. Este otro que es chiquito y que también me encanta. Y me gusta cómo vibra cuando vibra. Entonces como que tiembla, se me hace lindo. Y debe de apoyarse en estos dos dedos. Hay una ley que dice, que se llama la ley de Bain, que dice que a toda fijación del pensamiento se produce una reacción neuromuscular involuntaria de la misma intensidad del pensamiento. Entonces, cuando yo estoy pensando en mi paciente y estoy pensando si tal vez la terapia de flores de Bach le sirve, y el péndulo, ahorita por ejemplo contacté a una persona y me imaginé un botiquín de flores de Bach y digo, esta persona vibra con la frecuencia vibratoria de las flores de Bach y le pueden beneficiar a su salud, y el péndulo para mí en este momento me acaba de decir que sí. Y yo tendría que preguntar cuál sería de los 38 remedios florales el que más le conviene, y entonces empezaría con mi lista de si acebo o holly o chicory o agrimony o rock rose, y me dice que sí, rock rose, agua de roca. Y así es la forma en que el péndulo empieza a trabajar. Bueno, esta que es la primera clase de radiestesia para ti, te voy a pedir que consigas un péndulo, el que más te guste, y le pongas una cadenita con la que tú te sientas a gusto. No hay una medida que tenga que ser a fuerza. Hay gente que le encanta la cadena larga y hay gente que prefiere un péndulo con una cadenita chiquitita, con el que tú sientas que mejor vibras. Entonces te voy a pedir que con tu péndulo así tomado con tus dos dedos, sobre todo esto se lo pongo precisamente para poder apoyar los dedos ahí. Entonces voy a imaginar una línea vertical, y me voy a concentrar en esa línea vertical, y vas a ver que en cuanto yo me concentro en ella, el péndulo se empieza a mover de esa manera. Esa es la primera práctica que vamos a hacer el día de hoy. Si yo empiezo a pensar en una línea horizontal que va como de oriente a poniente, en ese momento el péndulo se empieza a mover de otra manera, ¿sí? En la medida en que yo me concentre más en esa línea, el péndulo como que agarra más fuerza. Esa es la primera práctica para que veas que para ti también funciona el uso de la radiestesia. Ahora voy a pensar en un círculo contrario a las manecillas del reloj. Y conforme me concentro en esa figura, el péndulo empieza a moverse así. Eso te lo voy a dejar de tarea para que lo practiques. Y si yo pienso ahora en un círculo, pero ahora sí en favor de las manecillas del reloj, el péndulo va a empezar a moverse de esa otra manera. Y así nos vamos a dedicar a jugar un ratito con el péndulo como la primera práctica que vamos a tener. Ahora ya cambié y ahora mi idea es una línea vertical, para que yo vea cómo si tengo esa sensibilidad. En la medida en que en mi pensamiento yo me enfoco en esa línea vertical, el péndulo se empieza a mover de esa manera. Si yo me concentro en un círculo contrario a las manecillas del reloj, entonces en ese momento el péndulo empieza a girar. Esta es la primera práctica. Y así jugar un ratito, ya que ya has encontrado cuál es el péndulo que a ti más te gusta, con un hilito o con una cadenita, y empezar a practicar. Esa es la primera parte. Y después, la segunda tarea, cuando tú ya hayas sentido que sí, de veras, cada vez que yo me enfoco en una línea vertical, se mueve vertical, y cada vez que pienso en un círculo, se empieza a mover en un círculo. Cuando ya tengas esa cierta práctica, entonces ahora pregunta, así como al universo, como a la vida, como a ti, como al sabio interior que todo lo sabe. De hecho, yo siento que el sabio está ahí adentro y es el que le estoy preguntando. Es mi supraconciencia, es mi sabiduría, porque nosotros tenemos esa sabiduría y la tenemos adentro. Entonces, a esa sabiduría interior yo le voy a preguntar, ¿cuál es mi sí natural? Cuando se mueva, ¿de qué manera el péndulo me va a decir, sí, eso es? Por ejemplo, en esta casa, aquí abajo donde yo estoy, hay una corriente de agua subterránea y se está moviendo diferente a ese sí, que era mi línea vertical, y ahora me está dando un círculo. Quiere decir que no.
siempre que se mueva diferente a mi sí natural, que era para mí una línea vertical. Cuando yo pregunté ahorita si yo estoy aquí sentada sobre una corriente de agua subterránea, me dice que no, porque estoy pensando en la corriente de agua subterránea o en un pozo de agua exactamente aquí abajo de mí, en el subsuelo. Y entonces el péndulo me dice, no, 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 ahí no hay, este sería un muy buen lugar para trabajar, para estar tranquilo, para saber que puedo pasar horas y mi energía no se está perdiendo. ¿Sí? Y así, ¿cuál sería, por ejemplo, ya que tengo el sí y el no? Por lo general, el sí para la mayoría de las personas es como una línea vertical con respecto a ti. Te va a decir sí y todo lo que sea diferente, ya sea que se mueva así o en círculo, quiere decir que no. Y entonces así ya tú vas a detectar sí o no, sí o no. ¿Qué es más saludable para mí? Por ejemplo, comer en este momento, ¿verdad? Porque hay veces que necesitamos dulce, a veces necesitamos salado, pero en este momento esa sería la pregunta correcta. ¿Qué es más saludable para mí que yo pueda comer en este momento? Por ejemplo, un plato de frutas y el péndulo me dice que no, aunque las frutas son muy nutritivas y son muy, pues naturales, etcétera, me dice que no. Para mí es mejor en este momento comer un plato de vegetales y me imagino un plato de vegetales o una ensalada y me dice que sí. Sí, esa sería otra práctica. Empieza a comer lo que tu péndulo te va diciendo que es bueno para ti y empieza a practicar y vas a ver cómo te vas a ir sintiendo mejor. Esta radiestesia se puede usar no solamente en medicina, de hecho en medicina apenas empezó a usar a principios del siglo pasado, como en 1910, 1915, no sé, que es de donde se tiene noticia, que un médico, y de hecho era un sacerdote, para que no tengas miedo de que esto es algo del diablo, porque no es cierto, es una facultad que tienes, así como el ver, el oler, el respirar, el caminar, así igualito es la radiestesia. Para que le quites todo ese misticismo que tiene y todas esas cosas ocultas de que no sé qué y el ocultismo es malo, no es cierto. Es la mejor manera de diagnosticar a un paciente, yo me he dado cuenta, porque los pacientes siempre vienen y me cuentan historias acerca de lo que ellos saben de ellos, pero nunca me cuentan la verdad. Entonces aquí puedes descubrir la verdad, lo que está pasando con este paciente es esto, cuál sería su mejor medicina, cuáles son sus remedios y hacer un muy buen diagnóstico. Pero no solamente sirve para medicina, esto lo descubrió este doctor que les digo francés, que un día se le ocurrió que podía traer a un radiestesista a su consulta para preguntar cuál era el mejor medicamento para su paciente en ese momento para que empezara a sentirse mejor y se aliviara. Y así es como se introdujo la radiestesia a la medicina. Pero se ha usado en lo que es la petroquímica para encontrar pozos petroleros, se ha utilizado en mineralogía para saber qué tipo de minerales hay en el subsuelo. Algunas gentes lo han utilizado para buscar tesoros, para saber si hay oro, si hay plata, si hay joyas, si hay dinero, si qué cosa, en dónde enterrado o en alguna parte de la casa, porque hay gente que antes enterraba guardaba sus tesoros quitando algún pedazo de la casa y luego lo sellaba, entonces se quedaron muchos tesoros enterrados o guardados y entonces es una forma de descubrirlo. También en criminología podrías pensar si tal persona cometió un crimen o no, él fue el que robó, él fue el que mató, etcétera. Ajá, y por ejemplo para encontrar lugares de personas extraviadas, o sea, en qué lugar se encuentra esta persona y ver si todavía está en la ciudad, si está en esta colonia, si está en tal lugar o en cual, o perritos extraviados, mascotas, para saber cómo está la calidad de vida de nuestro paciente, en qué fase se encuentra en cuanto a su salud o en cuanto a su enfermedad, cuál sería la mejor manera de alimentar a una persona en esta área de nutrición, que sería muy padre que los hospitales tuvieran eso, o sea, este paciente qué necesita comer en específico y lo que le va a caer bien. De hecho, la radiestesia es una herramienta para encontrar esas respuestas que nosotros andamos buscando, pero realmente la sabiduría es interior y bueno, esta es una herramienta que con la práctica te va haciendo sensible a encontrar las respuestas sin tener que utilizar el péndulo. Pero es muy, muy importante comenzar con esta herramienta si es que no tienes esa sensibilidad y esa intuición.
Y la radiestesia es muy buena para encontrar, te digo, personas extraviadas, animalitos extraviados, a lo mejor hasta un coche que no encuentran, dónde lo dejaron, se lo llevaron, pero quién sabe dónde está, dónde dejé mi bolsa, o sea, se puede usar para muchísimas cosas, cuál es la mejor alimentación para mí, si este negocio me conviene o no me conviene trabajar con estos socios o no, este sería un buen momento para renunciar al trabajo, este es un buen momento para quedarme donde estoy. Se puede utilizar para muchas cosas. Yo lo utilizo para la medicina y la verdad es que es una herramienta súper valiosa porque siempre sé cuál es la dosis, cuál es la frecuencia, cuál es la terapia, qué es lo mejor que necesita mi paciente de un abanico de alternativas de terapias para él. Ajá. Entonces, bueno, se los dejo como la primera clase. Yo espero que ustedes me dejen los comentarios aquí abajito, que le den like a este video. Ojalá que les haya gustado y servido y que lo puedan compartir. También si se pueden suscribir a mi canal para que estén atentos de cuál sería la segunda clase. Pero me encantaría que ustedes me dejaran sus comentarios en donde me digan, fíjate que ya busqué y encontré mi péndulo y ya sea que lo tengo con un hilito todavía, porque estoy probando cuál sería la mejor distancia del hilito y el péndulo entre mi mano y yo. Y o ya le puse una cadenita, que puede ser de oro, de plata, de lo que sea. El chiste es que tenga este cierto peso, que tú te sientas muy a gusto con él. Puede ser chiquito, o puede ser más largo. De hecho, este se me hace muy largo para mí. Así lo compré con todo y una piedrita que viene aquí al final, pero yo prefiero usarlo así. Sí, así como soltando. Hay gente que se lo enreda en la mano, yo creo que no. Más bien es así, porque la frecuencia vibratoria que tú vas a percibir de tu respuesta que viene a nivel cerebral, acuérdate que a toda fijación del pensamiento se produce una reacción neuromuscular involuntaria y de la misma intensidad con lo que tú estás pensando, y esa energía se va a ver reflejada desde tu cabeza, va a bajar por tu hombro, tu mano y llega a estos dos dedos. Ahí es donde se percibe la vibración. Pero como muchas veces no tenemos esta sensibilidad así tan despierta, es por eso que utilizamos la cadenita y este es el amplificador de esa energía, que sería el péndulo. Mira, ahí se ve más claro. Entonces, está reaccionando a través de la fijación de tu pensamiento en eso que tú andas buscando. Y la respuesta siempre va a ser o sí o no. Este es para mí mi no. Y ya. Me conviene esto, me conviene lo otro, está bien esta terapia para esta persona, está vibrando con esto o no, etcétera. Aquí hay una corriente de agua subterránea, aquí hay minerales, aquí hay bandas magnéticas que no son convenientes para la salud, hay agua, hay un tesoro, en qué parte de la ciudad se encuentra una persona, a lo mejor no la encuentras ahí, está en otra ciudad, en qué lugar está. Entonces todo eso se puede utilizar, se puede resolver a través de la radiestesia. Bueno, esta es la primera práctica. Sí me pueden dejar por favor sus mensajes ahí abajo donde me digan ya compré mi péndulo, ya practiqué, ya sé cuál es mi sí natural, cuál es mi no, ya la tengo con cadenita y con hilito y continuamos con la clase. De todas maneras, en unos días más, si estamos en comunicación, vamos a poder ir a la segunda parte de esta clase. Espero que les haya servido, esa es mi intención. Les mando un abrazo, yo soy Yuriel Helen, Realidades Afortunadas, y acuérdate que tú eres el creador de tu propia realidad afortunada si así tú lo eliges. Nos vemos la próxima.